Vamos a charlar con Juan Valerdi, él es economista, docente de la Universidad de La Plata, ex asesor de la Presidencia del Banco Central y de la Unidad Antilavado del Banco Nación. Juan, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Juan, Muy ¿vos? bien, ¿y ¿Todo vos? bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Gracias por atendernos, gracias por este ratito. Queríamos charlar un rato con vos sobre un tema que... Digo, no debe haber un país tan difícil en el mundo para hablar de economía como es la Argentina, porque hace un rato hablaba fuera del aire con unos compañeros acá, que lo que hablamos ahora, capaz que a las 5 de la tarde perdió vigencia ya. Ya no corre más todo lo que pudimos haber hablado. Sí, eso en realidad no hace que sea difícil, sino que sea desordenado y poco productivo, digamos, para la sociedad, no digo nuestro diálogo en la radio. En otros lugares se discute mucho de economía, pero porque están mirando de acá a 50 años, como China, por ejemplo. Claro. Entonces, no cambia todo el tiempo, pero se discuten cosas que generan impactos a muy largo plazo, ¿no? Ahora, Juan, recién me pusiste el ejemplo de China, que están discutiendo cosas a 50 años. ¿Vos crees que en algún momento nosotros podremos llegar a esa situación de planificar algo de acá a 50 años? ¿O ya la idiosincrasia de la Argentina es así y nos tenemos que acostumbrar a vivir en un caos absoluto todo el tiempo, en todo momento? No, ya hubo momentos en la Argentina donde las cosas se discutían hace 50 años. Claramente en la generación del 80, del 1880, en el peronismo, el primer peronismo, y seguramente en la dictadura cívico-militar también, pero claro, se discutía 50 años ahí y puso las leyes Martínez de Oz para un proyecto de país que seguramente era el opuesto de los dos anteriores que mencioné, y que vaya si lo invocaron, que las leyes que sacó Martínez de Oz de inversión extranjera y de entidades financieras todavía están vigentes y van 45, 47 años, así que evidentemente la invocaron bastante bien, para mal, obviamente, ¿no? Claro. Juan, ¿cómo estás? Jimena acá te saluda. Las nuevas medidas de Massa, ¿no? Que para algunos es como que, bueno, lanzó ahora todo pospaso y la situación que se dio. ¿Te parece que van acertadas, que la gente las ve como con buenos ojos o no? O sea, ¿sentís como que fue demasiado todo junto o que estuvo bien? Supongo que en las nuevas medidas nos referimos a las de casi hace una semana, ¿no? Porque por ahí no me interesa, salió algo en la mañana. Sí, no, todo lo que lanzó. Como decíamos recién, esto cambia. Igual puede pasar, puede pasar que ahora esté hablando. Cualquier cosa te avisamos al aire, Che, mirá que acabas de hablar. Está hablando en vivo, puede ser. Perfecto. Mira, lo que yo creo que piensa o siente una parte importante de la sociedad es que es insuficiente. Sí. Y por otro lado, tenés a unos cuantos gobernadores e intendentes, sin contar a algunos empresarios, que lo están apretando a Massa diciendo yo no puedo pagar esto, dame guita. O no puedo pagar esto, eximirme de impuestos o rebajarme impuestos en el caso de los empresarios, o dame guita en caso de gobernadores e intendentes que tienen plata, porque muchos de ellos tienen plazos fijos en las cuentas fiscales oficiales y demás, y sin embargo lo quieren apretar, yo supongo porque le están diciendo, sin nosotros perder las elecciones, con nosotros veamos qué es lo que nos vas a dar el 11 de diciembre y en adelante, si no, te vamos a jugar en contra. Creo que eso está claramente plasmado en la recepción de las medidas por parte de una parte importante, incluso del oficialismo, ¿no? Juan, pensando a futuro y en este escenario que hay con tres fuerzas que ninguna termina como de sacar una ventaja, o al menos en la previa uno imagina por los resultados que hicieron en las PASO, que va a ser una elección que hasta último momento no se va a saber si alguien gana en primera vuelta o incluso si tenemos un balotaje. ¿Qué pensás vos, digo, de acá a octubre? ¿Cuánto puede influir lo que vayan diciendo los candidatos en materia económica? Pensando en esto, Massa, bueno, tiene la posibilidad de dar algunas cuestiones por su función en el gobierno, pero digo, desde el lado de Milei y desde el lado de Patricia Bullrich, hace poco Patricia Bullrich presentó a quien va a ser su ministro de Economía, como es Carlos Melconian. Milei viene hablando de yo asumo, hago explotar el Banco Central y dolarizo todo. Digo, ¿eso puede influir en las elecciones, en el resultado de octubre? ¿O crees que a la gente, después no le interesa tanto esas cuestiones? Primero, las últimas encuestas que me resultan confiables y que vi hoy, dicen que hay balotaje. Es decir, que entran hasta ahora, hoy, porque esto es muy dinámico, como dijimos, entrarían Massa y Milei al balotaje,
y allá veremos. Segundo, yo creo que después de las PASO hay un montón de gente que lo votó a Milei y que no quería que fuera presidente ni que tomara las medidas que dijo que va a tomar. Por un lado pasa eso, pero por otro lado Milei dice, no, bueno, en realidad lo de la dolarización es para un futuro, porque en realidad, y su supuesto ministro de Economía dice que tampoco se podría hacer, y Estados Unidos dice que no necesariamente lo va a respaldar, etcétera. Entonces, algunas de las cosas más extremas que decía Milei se empiezan a desarmar o a mostrarse inconsistentes, como decir, dolarizo y al mismo tiempo rompo el Mercosur y rompo con China porque es comunista, que son nuestros principales clientes de exportación, que nos dan los dólares para poder dolarizar. Y Estados Unidos te dice, yo no te los doy, no me voy a meter en el quilombo de un país que dependa de mí y que es muy quilombero, como es la Argentina. Porque Ecuador y El Salvador está claro que son paisitos comparados con la Argentina, desde el punto de vista de la complejidad, la población, etcétera. Entonces, se empiezan a desarmar algunas inconsistencias de Milei. Bullrich está bastante opacada, digamos, y lo ha puesto, como vos bien dijiste, a Melconian a decir lo que va a hacer, pero claro, ahí cuando la gente ve a Melconian y ve a la Mediterránea, les empieza a sonar un poquito a Cavallo y a la convertibilidad y a las consecuencias que eso tuvo en el 2001, etcétera. Y Massa hace lo que puede porque es ministro de Economía, lo cual es muy inédito, que siendo ministro de Economía en un momento económico bastante complicado, que es habitual en la Argentina, pero en este momento un poquito más complicado, ser candidato no ayuda mucho. Entonces, si yo tuviera que decir qué es lo mejor que puede pasar de acá al 22 de octubre para que las elecciones no lleven a la Argentina a un desastre, es que la gente charle hijos, nietos, con abuelos, padres, etcétera, y entiendan un poquito qué es lo que está en juego y qué es lo que propone cada candidato y a dónde nos puede llevar, y cada frente, no solo el candidato, porque los candidatos tienen gente atrás. Claro. Y eso lo digo tanto por Massa, con Unión por la Patria atrás, como los personajes que tiene atrás Milei, que los que se tomaron la molestia de escribir el libro, de leer el libro, El Loco, y de ver quiénes tiene hoy alrededor y quiénes él reivindica, se dan cuenta quiénes tiene atrás. Claro. Entonces, digo, eso está en los hechos demostrado con qué hicieron en los últimos 200 años en la Argentina los personajes que representan o que están detrás de Milei, de Bullrich y de Massa, ¿no? Juan, recién vos decías que la clave es que la gente hable con sus padres o sus abuelos. A vos una pregunta ahora personal, Juan. ¿A vos te pasa que cuando estás en una reunión de amigos o de familia y demás, te preguntan, che, ¿qué hacemos? O sea, vos qué sabés, o sea, ¿en qué guardo, gasto? ¿Cómo en el día a día, en la lucha contra ganarle a la inflación en el súper y demás, te piden consejos? ¿Qué aconsejás? Bajanos al llano, capaz, tus charlas que tenés en tu círculo, también a los oyentes de Radio Sí. Sí, me pasa, pero me pasan dos cosas. Sí. Por un lado, me pasa eso que acabas de decir vos, incluso con mis alumnos que tengo en la facultad, en Facultad de Económicas, en Periodismo, me preguntan cosas y demás, y en lugares donde hay charlas, y no solamente me preguntan hacia dónde va o qué propone cada candidato, sino qué hacer con su plata para llegar a fin de mes. Esto es así. Qué jugado, qué jugado, digo, que te preguntan eso y vos decís, la verdad, yo diría, no sé, o sea, Pero por otro lado, lo que me preguntan también, lo que me pasa mucho y me preocupa es que en muchos lugares dicen, no, acá no hablemos de política. Como si la política pudiera no hablarse y se congelara y todo estuviera bien. O como si el debate siempre fuera pelea, fuera discusión o enojo, ¿entendés? Eso es lo que más me preocupa. Por eso hay que vencer eso, que es lo que instaló la derecha, lo que instaló Milei también, que es el griterío, la descalificación y todo lo que el estilo de él, para de alguna manera debatir el proyecto de país de la Argentina. Que además, aunque gane quien gane, digamos, aunque gane Massa, tenemos que debatirlo ampliamente y profundamente, acompañado por los cuadros técnico-políticos, pero también por el sindicalismo, por las pymes y demás, para definir un rumbo que la Argentina hace mucho que no tiene. Un rumbo que la gran mayoría de la población y de las fuerzas económicas respalde y genere la famosa correlación de fuerzas. ¿Y es posible eso, Juan? Digo, es necesario, no sé si es posible, es necesario, si no lo hacemos, estamos condenados a convertirnos en una Yugoslavia que se desmantela. Porque ¿sabés? Me da la sensación en estos años, digo, en estos, no sé, 20 años, 30 años, que vamos de banquina a banquina, ¿entendés? Como que no podemos como enderezar nunca el auto y vamos, rebotando de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Pero cuando existe como esa posibilidad de decir, che, bueno, pongámonos de acuerdo, papá, pasa algo que otra vez volvemos siempre a eso de ir banquineando y
medio en el día a día, ¿no? De, bueno, vamos viendo, el famoso vamos viendo que acá en Argentina se utiliza para, no solo para la economía, para muchísimas cosas. Y después pienso también en la cuestión política, digo que muchas veces los políticos, los que terminan tomando las decisiones, muestran la peor miseria de la sociedad. O sea, que con tal de no darle, digo, pasa mucho, no sé, tienen que inaugurar una obra o pensar a proyectar una obra, pero como la va a inaugurar el que viene después, porque yo ya me voy a ir, entonces no la hago porque la va a inaugurar el otro para que no se saque la foto. Sí. Mirá, en los últimos días leí un libro de cómo llegó Hitler al poder, que describe los últimos 30 días y se concentra específicamente en toda la rosca política de todos los candidatos y todos los tipos que había en los distintos partidos y cómo, porque no gané este o por vengarme de aquel, terminó Hitler siendo lo que fue y llegó al poder. Eso lo leí hace poquito. Entonces, esas miserias que hay en la política efectivamente nos están llevando a que exista la posibilidad de que un tipo como Milei sea presidente de la Argentina. Punto 1. Y punto 2, efectivamente vamos dando bandazos, pero eso no es casual ni una ineptitud. Lo que hay en la Argentina hace 200 años es una guerra civil. A veces fue a los tiros y a veces fue por alabizazos de ministros de Economía como Martínez y compañía. Entonces, esa guerra civil está inconclusa. En el 55 ganó uno de los lados y en el 76 también ganó ese lado y en otros momentos hemos avanzado del otro lado. Pero hasta que no se resuelva esa guerra civil no vamos a avanzar, porque lo que tenemos son dos facciones que tienen mucho poder, algunos con mucha gente dentro y otros con poca gente pero mucho poder económico y fiado, obviamente. Entonces, si eso no se resuelve estamos fritos. Por eso hay que hacer ese debate que te mencioné antes del proyecto de país e incluir a la mayor cantidad posible de gente, de dirigentes sindicales, económicos, de pyme, movimientos sociales y demás, porque si no, nunca vas a resolver esa guerra civil. Juan, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, seguramente te volvamos a contactar para hacer fuente de consulta y de hecho invitarte también que te vengas al piso en algún momento para charlar sobre economía. Muchísimas gracias por este rato. Gracias, Juan. Con gusto, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Charlábamos con Juan Valerdi, economista, él docente en la Universidad de La Plata, ex asesor de la presidencia del Banco Central.